Hola. Hola, buenas noches. Nuevamente estamos en el webinar de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo, y agradecer a todos los que estáis conectados a estas horas para escuchar a nuestro ponente de esta noche y del mes de la webinar del mes de octubre. Como sabéis, hoy nos va a dar la charla el profesor Scott Ellis, del Hospital for Special Surgery de Nueva York. Y sin más preámbulos, porque ya es tarde, voy a dar el paso a la doctora Sandra Catalán para que os haga la presentación y la moderación de la mesa. Agradecer vuestra presencia, nada más. Bueno, buenas noches o buenas tardes según el uso horario. Bueno, yo en esta webinar haré de coorganizadora y haré también de moderadora. Entonces, un par de cosas técnicas es que el apartado de chats que tenéis en el panel de control es para cosas técnicas, es decir, si no oís bien, si no veis bien, etcétera. Y el apartado de preguntas es para que vosotros introduzcáis las preguntas que queráis que le transmita al ponente. Entonces, por orden de llegada o por orden de cómo las vayamos viendo, será que se las vayamos pasando y él las puede ir respondiendo. Y bueno, y como ya ha comentado el doctor Dalmau, os presento al doctor Ellis. Yo he tenido el placer de verlo operar, no he podido ayudarle porque en Estados Unidos la cosa está un poco complicada, pero sí que lo he podido ver operar en varias ocasiones y es un profesional que tiene muchas publicaciones, sabe un montón y del ligamento Spring seguro que podrá darnos un poco de luz. Adelante, doctor Ellis. Muchas gracias, Sandra. Que es un honor para mí estar aquí. Como decía Sandra, voy a hablar del ligamento Spring, pero también de tratamiento de pie plano general, que ha sido tema de muchas de nuestras investigaciones aquí. Quería empezar, como siempre hacemos aquí en Estados Unidos, por lo menos hablar de los conflictos de intereses que tengo, que son Wright Medical, la compañía que se llama Paragon, y también soy expresidente de lo que es la fundación de nuestra sociedad de pie y tobillo en Estados Unidos. La fundación es el componente que pedimos dinero básicamente, pero la educación, las cirugías en el extranjero y investigaciones que hacemos. Quería empezar diciendo a todos, muchas gracias otra vez por invitarme a hacer esta charla con el grupo de España, porque España para mí ha sido muy importante durante muchos años. Que fui por la primera vez a estudiar en el extranjero en Madrid en el 95. Y estaba estudiando en la Complutense en Madrid cuando conocí a mi esposa, que se ve en esta foto debajo, y tengo que ponerlo en modo, perdón, de presentador. Espera que ahora que he ido a Madrid y España a lo mejor, no sé, 75 veces durante los últimos 25 años. He vivido también ahí 2 años y entonces para mí es un país muy importante y una cultura como si fuera también la mía. Es una foto que sacamos hace unos años de un castillo en las afueras de Madrid, en un pueblo que se llama Sotillo de la Adrada. Un castillo, cuando fui por la primera vez, estaba en ruinas, pero la Unión Europea, cuando se estableció y empezó a trabajar con España, lo renovó y ahora está, como veis aquí en esta foto, aunque esa foto era de 2001. La foto a la derecha es un grupo de José Antonio de Pedro, que fui a verle en Salamanca, haciendo los estudios en esa misma época, y que también he pasado tiempo con un grupo en Jiménez Díaz en Madrid, y también he pasado tiempo profesional. Entonces es un país, como decía antes, muy importante para mí, y otra vez muchas gracias. Otra cosa que quería decir que no soy tan tonto como sueno con el acento que tengo, y espero que por lo menos aprendéis algo de lo que estoy diciendo. Por lo menos podéis leer los títulos y las palabras que pongo aquí en los diapositivos. Y estaba practicando con mi esposa anoche y decía que tengo que hablar despacio, entonces voy a intentarlo.
esa es una foto que sacamos Sandra y yo cuando estaba visitando, yo creo que en San Diego. Sandra me parece que fue en la No, reunión de... Las ¿no? Vegas, el año pasado. Sí, en AOS. Yes. A lo mejor hace 3 o 4 años, ¿no? Y a la derecha es la foto que sacó de mí, de mi asistente, en inglés se llama PA, cuando estuve ya y estábamos haciendo una cirugía de pie plano. Bueno, para empezar, la cosa importante. Quería hablarles de la anatomía, un poco de pie plano en general. También voy a poner al final unos casos. Si hay preguntas durante la charla, Sandra me puede pasar, me puede interrumpir si quiere para preguntar cosas. Y quería parar antes de mostrar los casos también para ver si hay comentarios o algunas preguntas, digo. Bueno, la anatomía de los ligamentos spring es muy importante. La palabra spring en inglés, no sé si se entiende, si es muelle, como si fuera una cama elástica. Y eso es una palabra imposible para mí, pero da uno de los apoyos más aerostáticos principales del arco del pie. Y tiene dos componentes muy importantes. Uno, superior medial. Esa es la parte más arriba, que va desde el sustentaculum, de lo que es el calcáneo, y va hasta el navicular medial. Y os voy a enseñar en un momento que eso se mezcla también con el deltoide anterior. Entonces, ese ligamento deltoide no se ve casi la diferencia donde empieza y donde termina el ligamento spring. Y el segundo componente que hablamos siempre del ligamento spring es más inferior. Entonces va desde el calcáneo al navicular inferior. Y es un dibujo aquí que hay que demuestra lo que es la superficie articular de navicular, las facetas anterior y medial del calcáneo, y ves lo que es el ligamento spring. Esa parte es superior medial y esa parte aquí a la derecha inferior. Es otro dibujo bastante antiguo que demuestra también la conexión que hay entre el deltoide y el ligamento spring. Entonces, el ligamento spring apoya el arco y va aquí desde el sustentaculum hasta el hueso navicular, pero el deltoide aquí se mezcla también con ese ligamento. Entonces, cuando uno falla, el otro también puede. Y vemos esto en los casos de pie plano, cuando el tobillo también falla o colapsa. Esta foto, dibujo, es de una presentación, una publicación de un colega nuestro que se llama Tom Clanton, que ahora está en Colorado, que era más que nada del deltoide, pero demuestra también lo que son los componentes del deltoide. Y de hecho hay un componente que se llama tibio spring. Y básicamente demuestra las conexiones otra vez que hay entre el ligamento deltoide y el ligamento spring, que no está aquí, pero se ve que va desde el sustentaculum tela aquí hasta navicular. Entonces, están unidos. Tenemos la ventaja en mi hospital de tener una tecnología de resonancia magnética muy buena y una radióloga que se llama Carolyn Safka, que nos ayuda muchísimo con el diagnóstico del pie plano. Y esos son unos fotos que me han mandado demostrando lo que son los componentes del ligamento spring. Y por ejemplo, lo que decía antes, el componente superior medial va desde el calcáneo hasta el navicular y se ve en esta foto que es de una vista coronal del pie básicamente, pero demuestra el ligamento superior medial aquí. El componente inferior se ve aquí, es de una corte axial que va desde la parte más bajo del calcáneo y también va hasta el navicular, pero se ve los tejidos aquí. Aquí son ejemplos de cuando falla el ligamento spring y viendo en la resonancia magnética. Aquí ves que están estrechos los tejidos de lo que es el ligamento spring.
y otra vez el componente superomedial, y aquí ves que el componente inferior está completamente roto, porque lo que se ve normalmente, en inglés se llama fibers, se cortan aquí. Entonces se puede diagnosticar también patología del ligamento spring a través de resonancia. Quería comentarles también que hace un año aquí en nuestro hospital Nueva York tuvimos una reunión de un grupo de lo que consideramos nosotros expertos de pie plano, gente que ha publicado bastante. Y como falta muchas veces en la publicación la respuesta para todos, intentamos como grupo dar opiniones de experiencia sobre muchos temas de flat foot, de pie plano, y una de las cosas era tratamiento de ligamento spring y deltoid, y es el grupo, una foto que sacamos. Y discutimos y hemos escrito declaraciones de consenso, sobre todo de la terminología, que hemos propuesto cambiar un poco. También hemos propuesto cambiar el nombre de lo que normalmente en inglés llamamos adult acquired flat foot, pero llamarlo progressive collapsing foot deformity. Ya sé que es mucho y decirlo en inglés es mucho, pero básicamente es para describir que es una deformidad que progresa, que no solamente pasa en adultos, también pasa en gente más joven. Entonces quitamos la palabra de adult o de adulto. También hemos puesto un nuevo sistema de clasificación y quería dar a gente indicaciones para los varios procedimientos que realizamos a la hora de la cirugía. También hablamos de imágenes que recomendamos en general y sobre todo el uso de lo que se llama TAC en cargo. Hablamos un poco, aunque estamos al principio, de enfoques mínimamente invasivos. Y aquí, Sandra, yo quería saber el uso que tenéis en España o en el mundo aquí del TAC en cargo. Entonces, un sondeo quería decir, no sé si tienes, Sandra, esto, pero el uso de sondeo que tenéis en... Aquí tiene. Perdón, espera, que están desordenadas. Perdón. A ver, aquí. Aquí. ¿Lo veis ahora en la pantalla? Yo no veo aquí, no sé. Sí, Sandra se ve. Vale. Aquí los asistentes podéis votar a la pregunta del doctor Ellis que si disponemos o disponéis en vuestros centros de TAC en carga. Vale. Es curioso porque yo no veo, no sé si debo verlo, Sandra, pero no lo veo. Pues, no sé. Dice que está... Aquí ves el resultado, con un 77% de los asistentes que habían votado. A ver, ¿dónde tengo que ir para verlo? ¿No lo ves ahora, el resultado? No, porque pones que está escondido. Ah. Bueno, pues el resultado es que no disponen de TAC en carga un 91% y sí que disponen un 9%. Es lo que imaginaba también. Es una tecnología, que voy a cambiar esto otra vez, que yo creo que va a ser en el futuro lo que usamos todos para diagnosticar problemas de pie y tobillo. Y estamos aprendiendo muchísimo sobre deformidad. Y yo sé que hay centros en Europa también que tienen, y la verdad es que aquí en Estados Unidos tampoco hay muchos sitios que tengan, pero veréis con tiempo. Y voy a enseñaros unos casos también. Bueno, la reunión de consenso también hemos publicado ahora en octubre en la revista de Foot and Ankle International. Es un editorial que escribí yo, pero os recomiendo que vayáis a esa publicación porque hay un capítulo específico de las indicaciones que recomendamos para reconstruir el ligamento deltoide y el ligamento spring. Y aquí quería preguntar el sondeo, lo que pongo aquí número 1, la verdad es que número 2, pero el de reconstrucción, Sandra, del ligamento spring. Lo que pasa es que como lo he abierto ya, no sé si se podrá volver a abrir. Un segundito. Marcos, no sé si podemos volver a abrir el sondeo 1.
No se puede. Porque contestaste. Vale, pues nada. Pues Bueno, la pregunta era, ¿qué porcentaje de la gente hacía cirugías para reconstruir el ligamento spring? Porque yo imagino que no lo hace mucha gente y tampoco en Estados Unidos. no, pero esto. No pasa nada, Sandra. Voy a seguir. Vale. Hay algunos que van a aparecer ahora si lo podéis arreglar, pero si no, puedo preguntar las preguntas yo. Ok, esa es la clasificación que hemos propuesto para cambiar, como vemos, la deformidad de pie plano. Y lleva con ello mucho de lo que usamos antes, pero deja más flexibilidad en el sentido de que hay dos etapas principales. Uno que es en inglés stage 1, etapa 1, que es el pie plano flexible, y por otra parte el pie plano rígido. Y dentro de eso puede haber, hay letras, 5 letras, de hecho, que usamos para describir la clase, y pacientes pueden tener más de una letra. La clase A refiere a la deformidad de valgo del calcáneo. Clase B es deformidad de medio pie, específicamente abducción del pie. Clase C es la supinación de la columna medial y va hasta la clase E, que es instabilidad del tobillo. Entonces, una persona puede tener etapa 1, pero clase A y E a la misma vez, que refiere a una persona con valgo del calcáneo y también estabilidad del tobillo. Entonces, nos deja más flexibilidad para describir la condición. Todavía es un poco complicado porque esta deformidad, esta patología es complicada, pero yo creo que nos permite describir el problema mejor. Como decía antes, quiero decirles un poco lo que hemos aprendido con nuestras investigaciones del pie plano general, no específicamente el ligamento spring. Y voy a pasar por esto bastante rápido porque quiero enfocarme también con el ligamento spring. Pero lo que hemos descubierto nosotros es que el resultado final de tratamiento quirúrgico de un pie plano tiene más que ver con la posición del calcáneo que ninguna otra cosa. Y hay que corregir un poco más de lo previsto, sobrecorregir, quiero decir, el calcáneo para llegar al mejor resultado. Y también mirando la deformidad que hay al principio, usando la vista que describió Saltzman, lo que llamamos nosotros hindfoot view, o sino la radiografía de Saltzman, podemos prever exactamente la translación para merilizar el calcáneo que necesitamos a la hora de la cirugía. Entonces es muy importante corregir el valgo. También hemos publicado una serie de artículos sobre el alargamiento de la columna lateral. Y yo uso la técnica de Evans, donde hago osteotomía en la parte anterior del calcáneo y pongo un injerto para corregir lo que es la abducción del medio pie. Y también hemos descubierto que es muy importante no hacer demasiado aquí. Y corregir a lo mejor menos de lo previsto para evitar problemas que voy a hablar ahora. Sandra, ¿se puede ahora mirar ese sondeo o todavía no? Sí, pero si quieres podemos ver ahora, podemos hacer el sondeo ahora de si se reconstruye el ligamento de spring o no. Bueno, ¿Si sí, quieres? haz eso. Me gustaría saber. Pues ya está abierto, tú igual no lo ves, pero no te preocupes que están votando. Cuando lleve más o menos un 70-80%, cierro el sondeo, les dejo unos segunditos más. Vale, estos son los resultados, Scott. ¿Los ves? No, dime, por favor. Pues el 72% de los asistentes que han votado dicen que no reconstruyen el ligamento de spring y el 28% que sí. O sea, un 72% que no. Es más de lo que pensaba.
¿Y ahora se puede con el Evans o no? Y el del Evans es aquí. Aquí. Vale, ya está abierto. Y están votando. Vale. Vale, pues el 80% de los asistentes sí que realizan alargamiento de la columna lateral y el 20% no. Bueno, también más de lo que había pensado, porque yo creo que el número aquí en Estados Unidos sería menos. ¿Y por qué? Porque la gente tiene miedo de alargar la columna lateral. ¿Por qué? Pues corre el riesgo de un, ¿cómo dice? Non-union, de no unirse. También corre el riesgo si pones un ejército demasiado grande de perder movimiento del retropié. Y eso es un estudio que hicimos, pero en una serie de gente que se quejaba de dolor en la parte lateral del pie, notamos midiendo presiones plantares, como veis en el dibujo aquí, que tenía mucha presión porque el retropié no se movía. Entonces, yo recomiendo en general no poner más de 8 milímetros de injerto y normalmente yo uso de cadáver, pero también se puede de autoinjerto. Menos de 4 milímetros a lo mejor ni hace falta, pero normalmente son para mí entre 4 y 8. Una técnica que usa un mentor mío, Dr. Deland, es esto que se llama en inglés step cut, es básicamente hacer la osteotomía en forma de Z, con la posible ventaja de tener una superficie más grande de unirse para prevenir problemas de curarse el hueso. Y también, en teoría, puede prevenir la posibilidad de alargar demasiado y perder movimiento en el retropié. Pero es más difícil esta técnica. Hay que abrir más, de forma más grande y los tendones de peroné están alrededor. Entonces, yo normalmente uso Evans. La última cosa que quería comentar es lo de la osteotomía de cuneiforme medial, que se llama Cotton. Descubrimos también que hay una relación lineal entre el tamaño del injerto que se pone y la corrección que se puede conseguir de la supinación del pie. Pero también hay que tener cuidado de no intentar hacer demasiado, porque cuando llegamos más de 8 hasta 10 milímetros, los resultados no eran tan buenos. Ok, aquí es un sondeo también. Sandra, voy simplemente a hablar de las indicaciones para mí, porque el sondeo básicamente es una revisión Vale. voy a poner aquí. ¿No pongo el sondeo? No, Sí? no lo pongas, porque aquí quiero simplemente hablar de esas son las indicaciones para mí de reconstruir el ligamento spring. Cuando tienes una resonancia antes de la cirugía con una calidad alta y con un radiólogo bueno, o que puedes confiar, que demuestra degeneración severa del ligamento spring. Pero no solamente puede ser eso. Yo uso también el TAC en cargo y si veo mucha inclinación severa de la cabeza del astrólogo que está inclinado hacia abajo, que también se ve en radiografías normales, o cuando se ve una abducción muy severa también en el TAC en cargo, o también puede ser una radiografía normal. Esas son indicaciones para mí que a lo mejor simplemente haciendo reconstrucción del pie plano no va a ser suficiente, que puede haber problemas con el ligamento spring. También si entras en el quirófano y ves cuando estás haciendo la transferencia del el tendón de flexor digitorum longus, si hay hallazgos de una falta severa o si no un agujero muy grande en el ligamento spring y básicamente estás viendo la cabeza del astrólogo, eso es cuando hay que considerar hacer uno. Y a lo mejor el más importante, siempre habla mi colega Dr. Deland, cuando estás haciendo la cirugía, haces la osteotomía del calcáneo,
melilizar el calcáneo y haces el alargamiento de la columna lateral y sigues viendo una falta de corrección de la abducción del medio pie, eso es una indicación para reconstruir el ligamento spring. Y básicamente estoy repitiendo lo que sale en el artículo que decía antes, que sale este mes de octubre en Foot and Ankle International. Pero básicamente como grupo de consenso recomendamos hacer la reconstrucción cuando el cirujano consigue por lo menos una corrección de 50% de abducción, y hablamos muchas veces en inglés, se llama talonavicular uncoverage, pero no se corrige de todo. Entonces consigues 50%, pero no de toda corrección de la articulación entre el astrálago y navicular, y que necesitas algo para traer el navicular más hacia el dentro para estabilizar, quiero decir, esa articulación. Que el Evans, quiero decir, no puede hacer todo. Now, ahora, hay una diferencia entre reparación y reconstrucción. Reparación es simplemente cuando hay un agujero pequeño que quieres reforzar un poco el ligamento spring, coges unas suturas y lo juntas, lo atas, y se puede hacer también reforzando con el tendón tibiales posterior, sobre todo cuando lo cortas para hacer la transferencia. Una reconstrucción se usa más cuando hay una falta más severa, lo que decía antes. Eso es cuando hay que sustituir el ligamento spring con un injerto, sea autoinjerto como aloinjerto. Y hay varias técnicas que se han descrito en las publicaciones. Uno, el original que describió Dr. Deland, mi mentor aquí, fue usando el tendón de peroné largo y cambiándose de sitio, y lo que hacía era coger, porque se conecta con la base del primer metatarsiano, y lo ponía por un agujero en el hueso navicular y lo llevaba al malleolo medial, recreando básicamente el componente superior del ligamento spring, y ha publicado sobre esto. Tenemos unos colegas también en el estado de Nueva York, pero en la ciudad de Rochester, que lo hacen de una forma más compleja, que básicamente reconstruyen un poco el deltoide y el ligamento spring, que cogen un injerto y forman como si fuera X a través de unos agujeros en el navicular, el sustentaculum tali y también el malleolo medial, y reconstruyendo a la misma vez el deltoide y también el spring ligament. Ok, os voy a enseñar la técnica que usamos y luego podemos parar para preguntas, y luego tengo, como decía antes, los casos. Se puede usar, como decía antes, que ya no usamos un autoinjerto de tendón de peroné largo. También hemos usado de cadáver o aloinjerto el tibiales anterior, pero ahora más que nada usamos aloinjerto de tendón de Aquiles. Pero en cualquiera de los casos la técnica es casi lo mismo. Abrimos en la parte medial del pie, igual que usamos para abrir, para hacer la cirugía de pie plano, donde hacemos la expuesta del tendón de flexor digitorum longus, y abrimos también por el lado lateral como si fuera la incisión para ver la articulación subastrálago, o también para hacer la osteotomía de Evans. Aquí en la foto ves lo que es el proceso lateral del astrálago. Creamos túneles, y normalmente lo hago primero poniendo alfileres que puedo ver en las radiografías, que luego con taladradoras canuladas puedo hacer el agujero, que normalmente son entre 8 o 9 milímetros. Y hay que tener cuidado porque el túnel de navicular es también el túnel que usamos para hacer la transferencia del tendón de flexor digitorum. Entonces,
es mucho para poner en un túnel. Normalmente hay que abrir ese túnel hasta 10, 11 milímetros, pero hay que tener cuidado para no romper lo que es la tuberosidad. Aquí es en la parte izquierda el túnel que hacemos, es un cadáver que estoy demostrando, pero es el túnel que hacemos en el navicular y aquí a la derecha en el maleolo medial. En la parte de atrás del quirófano, una mesa detrás, hacemos tensión, pretensión de ese ligamento para quitar la elasticidad. Y luego lo fijamos. Y hay varias maneras de fijar los tendones. El Dr. Deland usa unos postes de tornillos. Se puede usar tornillos de biotenodesis, usar unas anclas también. Pero básicamente llevamos normalmente uno de los injertos a través del agujero que hacemos en el navicular, que va también al maleolo medial, y el otro, que en el caso de hacer el deltoide, va por el túnel que va a través del astrálago, y eso se conecta también con el maleolo medial. Una cosa última que quería decir es que también hay veces cuando es demasiado hacer una reconstrucción del ligamento spring, y que sería mejor a lo mejor hacer artrodesis de la articulación subtalar. Y eso es cuando veo yo una subluxación de la faceta medial, que os voy a enseñar ahora en un TAC en cargo. También cuando hay impingement, que vemos en el TAC en cargo, o cuando la resonancia demuestra bastante edema, que nos indica que el astrálago y el calcáneo están rozando mucho. Y es muy predictible en esos casos hacer una artrodesis de la articulación subtalar, porque eso es lo que va a quitarle el dolor para siempre. En casos cuando hay abducción muy severa y no podemos corregir con alargamiento de la columna lateral y no se siente cómodo con la técnica de la reconstrucción del ligamento spring, eso es cuando también se puede hacer artrodesis subtalar. Y en muchos casos es importante notar que se puede realizar una artrodesis subtalar sin tener que hacer artrodesis también triple, porque en todos los casos no hay que hacer todo. Es un ejemplo aquí donde el astrálago está muy inclinado hacia el suelo, y ese paciente tenía mucho dolor en lateral y había un impingement bastante grave en lo que es el proceso lateral con el calcáneo. Nosotros hicimos una publicación hace poco que va a salir en la revista europea de pie y tobillo, donde estudiamos nuestros resultados haciendo artrodesis subtalar, también con las otras partes de la cirugía que hacemos, por ejemplo, la transferencia de flexor digitorum longus. Y básicamente encontramos que se puede corregir bastante bien no solo el valgo del calcáneo, pero también la abducción del medio pie. Eso es de una publicación que hice con un colega mío que ahora está en Iowa, Dr. Deneto, que el TAC en cargo reconocemos ahora que hay una subluxación también de la faceta medial que se nota en las vistas coronales del tobillo y pie. Por ejemplo, aquí se ve que en la parte de la faceta medial, el calcáneo aquí abajo se ha deslizado bastante con respecto al astrálago. Y creemos que si se desliza mucho, corre riesgo de que después de una cirugía incluso perfecta, que puede recurrir la deformidad. Entonces, eso a lo mejor es una indicación para hacer artrodesis en vez de reconstrucción. Esas son fotos también de un TAC en cargo que hemos hecho en un paciente con dolor lateral, no solo medial. Y se nota que hay impingement no solo entre el calcáneo y el peroné, pero también entre el astrálago y el calcáneo. En mi experiencia, hacer artrodesis es muy previsible quitar ese dolor. Quita un poco de movimiento, pero el dolor se quita. Y Dr. Hinterman de Suiza también hace poco publicó
una serie suya de hacer artrodesis de la articulación subtalar y también de navicular cuneiform, que usaba para tratar quirúrgicamente el pie plano, y básicamente demostraba que podía conseguir una corrección bastante buena en todos planos. Y esa publicación está en Foot and Ankle International. Bueno, creo que eso saltado, Sandra, unos sondeos, no es tan importante. Quería abrir ahora comentarios y si no preguntas de los participantes. Vale, si quieres, podemos pasar el sondeo ahora de qué complicaciones tienes cuando haces un alargamiento de la columna lateral, que lo teníamos por ahí pendiente. He hablado un poco de eso, pero quería saber vuestra experiencia también. O si no, un poco de conocimiento también, porque es la experiencia que tengo yo. Vale, pues aquí tenéis el sondeo sobre qué complicaciones tienes cuando realizas el alargamiento de columna lateral. Dejo unos segunditos más para que voten los rezagados. Vale. ¿No lo ves, no, Scott, tú? No. Vale. Pues mira, hay un de pseudoartrosis, un 11% de la gente ha votado, de rigidez del retropié, un 26%, de sobrecarga lateral es un 30% y de todo lo anterior, un 32%. La verdad es que se ve de todo. No, lo que me preocupa a mí más que nada es la falta de movimiento, porque los pacientes no están felices y es muy difícil corregir ese problema. Se puede ir y quitar un poco, imagino, del Evans si haces una osteotomía de Evans, pero es la parte más difícil. Y como preguntas, hasta ahora no tenemos muchas. Tenemos una del doctor Herrera de Canarias, que nos pregunta si en la osteotomía sin el alargamiento de la columna lateral, sin el Evans, no utilizas nunca placas con cuñas. Porque como hay las placas diseñadas, estas ahora que ya te dan un poco la diástasis de la osteotomía, si no las utilizas nunca. ¿Qué son placas de...? Placas conformadas para la síntesis, en vez de poner el injerto, hay unas placas que tienen como unas... Muy bien, gracias por esa pregunta. Bueno, otra cosa para decir también que hay varias compañías ahora que tienen, para tomar la decisión de cuánto injerto, lo que sea, poner, se puede medir en milímetros y lo puedes poner, examinar el movimiento que hay y sacar una radiografía simulando lo que es el poner peso. Esos son muy útiles. Ya sé que la pregunta es poner como cosas metálicas, ¿no? No sabía que son placas en vez de hueso. Eso, y hay la tecnología para poder unirse el hueso en esas cosas metálicas es muy buena. El problema que yo tengo con eso es que si pasa algo y lo largas demasiado, o si lo haces no suficientemente, es muy difícil quitar esas placas, porque el hueso crece bastante bien. Y los casos que he tenido que hacer para quitarlo, estoy casi destrozando el hueso. Entonces, en mi experiencia, es mejor correr el riesgo de poner un injerto, sea autoinjerto como el aloinjerto, y correr riesgo de no unirse que tener que a lo mejor quitar esa placa luego. Entonces, no lo uso, pero ya conozco a gente que lo usa también. Es una técnica más fácil, diría. Sí, pues de momento no tenemos más preguntas. Sí, perdona. Mira, me preguntan, ¿en qué casos recomiendas una artrodesis de la calcáneo cuboidea? Muy buena pregunta otra vez. Está muy descrito, digo, en las publicaciones, que en vez de hacer osteotomía a través de Evans, se puede alargar la columna lateral a través de una artrodesis de esa articulación. Pero sabemos bastante bien que eso quita movimiento y eso lleva más que nada al problema de
de pérdida de movimiento en el retropié. Entonces, si lo quieres decir en vez de una osteotomía de Evans, no lo hago nunca. Ahora, la pregunta puede ser, ¿cuándo se hace artrodesis de esa articulación a la misma vez que se hace, por ejemplo, artrodesis subtalar y talonavicular, por ejemplo, en el caso de artrodesis triple? Yo casi nunca hago artrodesis de la articulación calcáneo-cuboide, porque para mí, una vez que haces las otras dos articulaciones, no hace falta, porque ya el movimiento ya no existe. Y llega a ser otra articulación que tiene que unirse y corre riesgo de no unirse. Imagino que en el caso de que hay pie plano sin movilidad y que hay artrosis bastante grave en esa articulación, ese sí es el caso que haría yo una artrodesis. Pero en general solamente estoy haciendo dos articulaciones. Vale. Nos pregunta también nos preguntan con qué frecuencia la doctora Verdú a qué asocias la osteotomía de Evans y o Cotton con una osteotomía medializadora de calcáneo. Muy buena pregunta también. Y eso, hacer todo a la vez depende de la formalidad que tengo. Y yo siempre empiezo por detrás. Quiero decir, bueno, muchas veces estoy haciendo, no sé cómo se dice, Sandra, gastroc recession. ¿Cómo Sí, es? alargamiento de los gemelos, del gastrocnemio. En casi todos los casos. Y luego bajo, casi siempre estoy haciendo la osteotomía posterior, el de melilizador, que es, esas palabras españolas no me salen, del calcáneo. Y después es cuando decido si debo hacer la osteotomía de Evans. La osteotomía posterior que decía yo es para corregir el vago de retropié. Ahora, después de eso, si sabes que hay bastante abducción de medio pie, eso es cuando añado de Evans. Y yo diría, en 100% de los casos estoy haciendo la osteotomía melilizador. De Evans es a lo mejor como 20% de los casos, y más que nada en jóvenes, porque suelen tener menos problemas, porque siempre se curan, hay más tolerancia a falta de movimiento, porque tiene más movimiento en general. Pero diría que en como 20% de los casos hago de Evans. Pero hay que tener cuidado, porque si notas después de hacer la osteotomía posterior, si el pie ya esté quedando sin mucho movimiento, quiero decir, si falta inversión, hay que tener cuidado y no hacerlo de Evans, porque eso es cuando llegas a tener problemas de falta de movilidad. Y luego la parte final es cuando hay que decir hacer la osteotomía de Cotton. Y eso decido si después de corregir lo demás, noto que el rayo primero, el primer metatarsiano, está elevado. Otra manera es decir que hay supinación del antepié. Eso es cuando decido hacer una osteotomía de Cotton para bajar el primer metatarsiano. Y no lo decía antes, pero hay casos que en vez de hacer Cotton, hago artrodesis de la articulación tarso-metatarsiano. Eso es cuando hay juanete, por ejemplo, porque quieres corregir, por ejemplo, un juanete a través de esa articulación a la misma vez que estás estabilizando la articulación de tarso-metatarsiano. Y si hay mucha estabilidad, también es cuando yo uso, en vez de Cotton, uso también artrodesis de esa articulación. Y ya sé que es una respuesta bastante larga, pero cada cosa tiene su sitio. Vale, y respecto a ¿cuándo artrodesis o cuándo indicarías las artrodesis escafocuneanas? Pregunta. ¿Eso es de navicular cuneiform, Sandra? Perdona, sí, el navicular con la cuña. Navicular. ¿Y cuña qué es? Cuneana,
cuneiforme, ¿no? Sí. Sí, ok. Es que esas son las palabras que no uso de frecuencia. Y perdón, muy buena pregunta. Entiendo la pregunta de cuándo hago artrodesis entre el navicular, ¿no? y el cuneiforme. Sí. Ok. Como la foto que tengo puesta ahora. Eso es, yo no lo uso mucho, porque para mí es una articulación más difícil, porque la verdad es que son 3 articulaciones en uno, porque es el navicular con los 3 cuneiformes. Y conseguir unión de los 3 es difícil. El Dr. Hinterman, como decía antes, lo usa con frecuencia. Y la respuesta es cuando tú ves la deformidad en una radiografía lateral, cuando ves la deformidad en centrada, digo, en esa articulación. Por ejemplo, si estoy poniendo la flecha aquí, no es necesariamente el caso aquí, pero si ves el ápice, no sé si se llama, pero el centro de la deformidad aquí, eso es cuando hay que considerar hacer artrodesis de esa articulación. El TAC en cargo nos está ayudando bastante, porque tú puedes ver en el TAC en cargo cuando el centro de la deformidad está a nivel de esa articulación, y es cuando yo creo, aunque he dicho que no lo uso bastante, eso es cuando yo creo que se debe considerar hacer artrodesis de esa articulación. Vale. Y Scott, bueno, ya, yo creo que lo has respuesto ya un poco antes, pero el doctor Vila nos pregunta que qué opinión tienes de las cuñas de titanio para el alargamiento de la columna lateral. Las cuñas es los wedges no metálicos que decía yo. No las utilizas, ¿no? No, por el riesgo que decía antes, es muy difícil si el hueso se integra mucho alrededor de esa placa, las cuñas, es muy difícil quitarlas. Y hay que prácticamente cortarle la parte metálica. Vale. Pero ya sé que la ventaja que sí tiene es que se cura bastante bien y viene con tamaños distintos, lo cual permite poner el tamaño adecuado sin tener que estar cortando todo el rato el injerto. Vale. Y preguntan varias personas qué experiencia tienes con el internal brace. Muy buena pregunta. Hasta el momento tengo poco. Tampoco puedo decir mucho, pero estamos investigando una tecnología nueva para hacer eso. La opinión que yo tengo es que es más importante tener un tejido biológico para mantener una corrección a lo largo. Ahora, yo creo que hay casos que se puede hacer la reconstrucción del ligamento spring, pero también suplementarlo con un internal brace. Lo ideal sería tener un internal brace con propiedades biológicas, que a lo mejor al principio funciona como internal brace, pero a lo largo permite el tejido blando crecer y funcionar como si fuera un injerto. Pero eso es el futuro. Pero muy buena pregunta. Y nos pregunta también el doctor Dárrigo si planificas antes del alargamiento o lo decides intraoperatoria para el alargamiento de la columna externa. También muy buenas. Entonces, no tenía tiempo para decirlo todo, pero si ves, hay 2 publicaciones que hicimos sobre el alargamiento de la columna lateral, y uno era basando en un ángulo que se llama en inglés incongruency, la incongruencia, me imagino que es. Si tú ves la radiografía antes de la cirugía y ves cómo está deformado de abducción, hay una, ¿cómo se dice? Equation, Sandra, una fórmula, ¿no? Y que tú puedes determinar exactamente el tamaño del injerto que hay que poner. Entonces vas entrando en el quirófano con una idea de lo que tiene que ser. Y luego, lo que decía antes, yo pongo un injerto suficientemente para corregir la abducción y lo puedes investigar con una radiografía simulando peso en el quirófano, pero pongo un injerto para corregir eso sin
perder movimiento o sin perder mucho movimiento de retropié. Entonces también es una decisión que debes tomar a la misma a la hora, digo, del quirófano, la cirugía también. Vale. Y Scott, nos preguntan que cómo sintetizas las osteotomías de Evans y Cotton. Si utilizas tornillos o algún otro tipo de fijación o los haces press fit. Ok. La verdad es que se puede hacer de todo, lo que tú quieras, porque el cotton se cura casi siempre. De hecho, tengo un colega en Los Ángeles que describió en una publicación una técnica de no usar nada y en 100% de los casos se curó. Yo antes usaba un tornillo de tamaño 2,7 milímetros. A veces la cabeza de ese tornillo molestaba, entonces lo tenía que quitar. Después usaba unas placas pequeñas. Y eso también hay que quitar porque está en una parte del pie que roza con el zapato. Entonces, yo no sé si tengo la respuesta, pero la verdad es que da igual. Scott, ¿te queda más presentación o quieres que sigamos con preguntas? Bueno, yo quiero enseñar unos casos porque nos quedan 8 minutos, ¿no? Pero agradezco enormemente las preguntas. Más preguntas, pero bueno, que si según cómo te las puedo enviar por email y por correo y estoy feliz en contestar las preguntas a través de correo electrónico. Ok, déjame enseñar unos casos para haceros una idea de cómo usamos la reconstrucción. Y hay casos también que están combinados con reconstrucción del deltoide, porque como decía antes, muchas veces vemos problemas con el deltoide a la misma vez que falta de fracaso, quiere decir, del ligamento spring. Eso es un hombre de 61 años que tenía una deformidad bastante grave. Tengo todas las radiografías puestas aquí. Se nota enseguida que tenía mucha abducción del medio pie aquí, porque el navicular se ha lisado bastante con respecto al astrálago. También yo siempre uso esta vista de Saltzman, porque se nota que el talón el calcáneo está bastante en posición valga. Y también el problema aquí es que es lo que llamábamos antes el etapa 4 de inestabilidad del tobillo, porque el deltoide ha fracasado, con un poco de artrosis. La resonancia que decía yo antes, que a lo mejor ni hace falta en este caso, demostraba que el ligamento inferior estaba bastante mal, degenerado aquí, y el deltoide también lo mismo. Se veía edema en la parte de tobillo que nos preocupa un poco porque hay señales de artrosis ya en el tobillo. En el TAC en cargo, el calcáneo estaba ya con impingement rozando el peroné. Otra vez el TAC en cargo demostrando el impingement que había no solo entre el calcáneo y el peroné, pero también a nivel del proceso lateral entre el astrálago y el calcáneo. En este caso, se puede decir que todavía puede haber problemas con el tobillo, hicimos una osteotomía medializador del calcáneo, además del alargamiento de la columna lateral a través de la osteotomía Z que decía yo antes. Hemos bajado y estabilizado la columna medial a través de una artrodesis de la articulación tarso-metatarsiano. Y se ve, porque hice este caso con mi colega Dr. Delaney, que usa tornillos de poste para fijar las suturas de los injertos, pero pusimos un injerto que iba desde el hueso navicular hasta el malleolo medial y no se ve aquí, pero el agujero, el túnel, va desde la punta aquí hasta arriba y le hemos fijado con otra vez tornillos de poste. Y a la misma vez había un componente que reconstruimos el deltoide que iba a través del astrálago. Y eso es un hombre que a lo largo hay que mirar su tobillo, a lo mejor va a necesitar prótesis, pero ahora va bastante bien.
unos ejemplos muy rápidos de cómo puede quedar la articulación talonavicular antes y después de una cirugía que hacemos reconstrucción del ligamento spring, que siempre va, por cierto, con combinación que las osteotomías que decía yo antes. Entonces, se ve cómo es la articulación antes de la cirugía y 5,5 años después de la cirugía, que se mantiene bastante bien. Y aquí es como se nota en desde la vista lateral. Otro ejemplo. Bueno, la misma persona. Perdón. Otro ejemplo, una persona mucho más joven, de 15 años, una chica que también tenía una deformidad bastante grave, pero haciendo una osteotomía de Cotton, también hicimos una osteotomía posterior y anterior, quiero decir, Evans, a la misma vez que una reconstrucción del ligamento spring. Ves cómo se ha quedado mucho mejor y se ha mantenido 2 años después de la cirugía. Y aquí ves la corrección también a la vista, desde el punto de vista lateral. Aquí es como se ve, de hecho, el túnel aquí de la tibia. Y aquí también a los 2 años. Porque un último caso, pero ya sé que queda poco tiempo, de un hombre de 64 años que también tenía un pie plano bastante grave con un ligamento deltoide que estaba bastante mal. En este caso decidimos hacer cirugía en 2 etapas, que es otra cosa que podemos hablar, pero se notaba que empezaba a fallar el tobillo, tenía un valgo bastante importante. Aquí hice una prueba en la consulta para demostrar que se podía corregir el valgo que venía a nivel del tobillo y no tenía tanta deformidad en el medio pie, pero resonancia demostraba bastante degeneración del ligamento spring y deltoide, TAC en cargo, otra vez, impingement bastante grave con formación de quistes entre el astrálago y el calcáneo, y por eso decidimos en la primera etapa hacer osteotomía del calcáneo a la misma vez que el artrodesis subtalar, y bajé y establecé la columna medial a través de esa artrodesis de tarso metatarsiano. Y después en una segunda cirugía, una segunda etapa, hicimos la reconstrucción del ligamento deltoide y también del ligamento spring. Y esos pacientes hay que estar bastante tiempo sin poner peso después de la cirugía, y ese hombre a lo mejor a los 6 meses seguía con una férula para proteger la corrección, y yo creo que a las 9, 12 meses es cuando dejamos de usar la férula para que esté todo 100% curado. Y Sandra, hay otros casos, pero ya sé que ya estamos a la hora. Si hay una última pregunta. Pues de los casos, no. Yeah. Si te parece, a ver, espera, déjame ver si rescato alguna. Bueno, en principio yo creo que no hay nuevas preguntas sobre los casos. Yo creo, Scott, que han sido muy interesantes y muy ilustrativos de tu charla. Bueno, todos los asistentes sabéis que podéis ver después la charla en bucle, si queréis, porque yo no sé vosotros, pero a mí el tema del ligamento spring me cuesta, entonces sí que es verdad que tendré que ver esta charla varias veces para poder asimilarlo todo. Entonces, si queréis, así a modo de resumen, espera, que voy a conectar mi cámara. A modo de resumen, en principio Scott lo que nos ha comentado es que hay la reunión esta del grupo de expertos que han hecho un consenso y han hecho como una nueva clasificación que ahora ya, digamos, el término de pie plano del adulto quedaría un poco más en desuso y se tiende más a decir Progressive Collapsing Foot Deformity, porque es algo progresivo y ya no solamente en el adulto. En esta nueva clasificación tendríamos diferentes opciones, la A, B, C, D y E, que se pueden añadir unas a otras y siempre
partiendo de un pie flexible o un pie rígido, que es importante al realizar la osteotomía de medialización sobrecorregir un poco la medialización del calcáneo. En cambio, en cuanto al alargamiento de la columna lateral, es mejor no sobrecorregir y como mucho alargar 8 milímetros. Y en principio, bueno, como indicaciones de artrodesis de la subastragalina, en el caso en que haya una artrosis o un impingement, en el caso de que haya subluxación de la faceta medial y cuando existe una abducción muy severa. No sé, Scott, si quieres añadir alguna cosa más a modo de conclusión. No, perfecto. Lo único que quería comentar es que suerte a todos en España, por todo el mundo con este vídeo, es que sigue. Las cosas aquí en Nueva York están bien, pero los casos en Estados Unidos siguen. Y hemos leído hoy que en España suben, pero estamos todos juntos y me alegro de poder estar juntos en esos momentos. En el futuro a lo mejor me gustaría veros en persona, conocernos en persona, pero estoy dispuesto a contestar las preguntas también y gracias por estar esta noche. Vale. Gracias, Scott, a ti por haber estado con nosotros. Gracias también a los asistentes, sobre todo a los de hora española, que las horas son un poquito más intempestivas. Recordar que el siguiente webinar será el día 18 de noviembre y tendremos a la doctora Aries y al doctor Chaques hablando de fracturas de pilón tibial y harán como una especie de duelo entre la cirugía abierta y la cirugía ayudada por artroscopia. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Buenas noches. Buenas noches.